Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Buenos días. Agradecer a Salud Pública y a la Escola Galega la oportunidad que me da de compartir nuestra experiencia. Bueno, ya veis que subtitulé la sesión y el subtítulo es indicativo de la situación actual: utilización de la inteligencia artificial para la automatización de la vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Una realidad. Es una realidad con diferente grado de implantación en todos los grandes hospitales del Sergas. Antes de nada tengo que empezar contextualizando y definiendo qué es una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Las IRAS, hablaremos a partir de ahora con el acrónimo y mencionaremos IRAS, antiguas infecciones nosocomiales, son cuadros clínicos causados por la presencia de un agente infeccioso, su toxina, sin que exista evidencia de infección presente o en fase de incubación en el momento del ingreso hospitalario. Y se considera una infección relacionada con la asistencia sanitaria cuando aparece el tercer día o después del día del ingreso. Más o menos la prevalencia en Galicia en el año 2022 de pacientes con alguna IRA en nuestros hospitales es en torno al 8%. El 8% de nuestros pacientes hospitalizados en un momento dado tienen una infección relacionada con la asistencia sanitaria. En la génesis de una infección, en la aparición de una infección de una IRAS, tienen que ver, por supuesto, factores intrínsecos que dependen del propio paciente y factores de riesgo extrínsecos derivados de la asistencia sanitaria. Sabemos que en torno al 20-30% de estas infecciones son prevenibles utilizando sistemas de vigilancia y control de la infección. También sabemos, y no os voy a explicar ahora, que cada tipo de infección asociada a la asistencia sanitaria presenta unos criterios de diagnóstico que están claramente establecidos, tanto clínicos como microbiológicos. Y eso tiene una repercusión en el diseño de INNOCBR. Bueno, INNOCBR, como comentó la doctora Marta Piñeiro, es un sistema de información inteligente enfocado al diagnóstico de infecciones relacionadas, diagnóstico automático, semiautomático, dependiendo de la situación, de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Partiendo de este esquema del funcionamiento del sistema inteligente que iré desglosando en las siguientes diapositivas, os voy a contar un poco la cronología del desarrollo de INNOCBR. INNOCBR fue posible gracias a un convenio de colaboración con la Universidad de Ourense, el área de Ingeniería Informática. Fue posible gracias a una convocatoria de investigación competitiva con fondos FEDER y Xunta de Galicia. Durante los años, la aplicación se desarrolló aproximadamente durante los años 2010-2013, gracias al empeño, perseverancia y buen hacer de la doctora Berta Uriel y del equipo de enfermería que estaba en esos momentos trabajando en el día a día de INNOCBR. Se implementó en el CHUO en el año 2014 de un modo completo y después el Sergas lo adoptó como aplicación corporativa y lo fue implantando en grandes hospitales a partir del año 2017. Aquí también el INNO sufrió la pandemia, los efectos de la pandemia. Bueno, INNOCBR, como dijimos, es un sistema para la detección y diagnóstico de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. ¿Qué hace INNOCBR? Pues capta información de diferentes
de diferentes fuentes de datos hospitalarios, del Big Data hospitalario. Durante el proceso de captación se pretende maximizar la sensibilidad y minimizar el ruido, minimizar los falsos positivos, para lo cual hay un sistema de filtros y reglas establecidos. Después del proceso de captación entra el sistema inteligente. Este sistema inteligente consta de un sistema CBR de razonamiento basado en casos que incorpora, por un lado, una serie de reglas manuales donde el experto aporta el conocimiento, reglas manuales a modo de algoritmos para cada tipo de infección. Está aquí un algoritmo, aparece aquí un algoritmo, pero lo hay para 3 de las infecciones. Y también InnoCBR incorpora un extractor automático de reglas que para aquellos casos donde no existe un algoritmo aportado o no se adaptan al algoritmo aportado por el experto y obtiene la información de casos ya correctamente clasificados previamente. También se utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para automatizar el análisis de los comentarios de enfermería y ver si tienen indicios de infección. Así, una muestra positiva de microbiología con una serie de filtros o una prescripción antimicrobiana de más de 5 días de duración se convierten en una semilla de lo que será un posible diagnóstico de infección. Durante todo el proceso se recogen una serie de información interesante a modo de evidencias que nos van a ayudar para el diagnóstico final. Evidencias basadas en comentarios de enfermería y en diferentes bases de datos que contienen información interesante, como puede ser la base de datos clínica, que contiene información tanto administrativa como de procedimientos o intervenciones que se realizan al paciente, base de datos de radiología, de laboratorio. Es así como al final InnoCBR hace una propuesta que el profesional, el experto, finalmente corrobora y clasifica. La información se va acumulando en una base de casos clínicos, una base de conocimiento que incorpora técnicas de aprendizaje. Esto ocurre todas las noches, es un proceso computacional nocturno e incluye todo el hospital y todos los tipos de infección. Cuando hacemos una revisión de cómo se encuentra... voy a hablar antes de la validación de InnoCBR. InnoCBR, unos años después de su implantación, fue objeto de una validación que se presentó como tesis doctoral y se mostró como un sistema válido y seguro, con una sensibilidad cercana al 82% y una especificidad del superior al 99%. Cuando hablamos de la situación de la vigilancia a nivel mundial, hay una serie de revisiones sistemáticas realizadas, pues lo que observamos es que la mayoría de los sistemas se basan como nosotros, en un algoritmo con confirmación del experto. Hay una gran heterogeneidad entre los sistemas que existen. Por cierto, en uno de estos artículos nos citan: están sobre todo desarrollados para unidades de críticos y para infecciones de localización quirúrgica. Y solo una minoría funciona como el nuestro, todo el hospital y todo tipo de IRAS. También decir que la conclusión de los autores es en general que estos sistemas tienen que madurar, y que está pobremente explorado el coste-efectividad de la inteligencia automática y hay una escasez de datos sobre impacto en la práctica clínica. Entramos ya en InnoCBR. Tiene un módulo que es el objeto de estudio en este momento, que es gestión de casos de estudio.
con las evidencias que nos muestran las evidencias indicativas y la propuesta del sistema inteligente. Decir que, por supuesto, estamos utilizando los criterios diagnósticos de la sociedad del EPINE y /EPPS de los ECDC europeos. Os pongo un ejemplo de unas interfaces para que veáis del programa, para que veáis un poco cómo muestra y con qué trabaja. Por ejemplo, para el diagnóstico de una infección de localización quirúrgica, aquí vemos comentarios de enfermería, señaladas los datos que nos pueden interesar. Nos ofrece también una selección de todos los tratamientos antibióticos que recibió el paciente y de todas las intervenciones. En el caso de una bacteriemia, también vemos las evidencias sobre el uso de catéteres muy importantes para establecer si está asociada o no una bacteriemia con la colocación de un catéter. Y una cosa sumamente interesante, InnoCBR nos da información sobre la predicción automática. Siempre nos da detalles. Por ejemplo, en este caso usó la regla 4 y te dice, te razona por qué escogió esta predicción. En todo momento nos permite consultar las infecciones registradas, nos permite actuar en tiempo, actuar en streaming. También nos permite un acceso a todo lo que son las resistencias antimicrobianas. Es como si fuera una cámara en la base de datos de microbiología. Entonces, por ejemplo, en este caso, le pedí que me mostrase todas las infecciones urinarias causadas por Klebsiella pneumoniae en mi hospital en el año 2022 y que me mostrase los antibióticos frente a los que fue testada y la sensibilidad y, bueno, y como espejo la resistencia. InnoCBR automáticamente nos genera informe general de infecciones, informes generales de infección quirúrgica según tipo de intervención, grado de contaminación y sobre procedimiento. Tenemos tasas de incidencia sobre procedimiento quirúrgico, lo cual es fundamental para aportar datos a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. También nos aporta automáticamente la vigilancia de infección relacionada con dispositivos. Bueno, y decir que el disponer desde el año 2014 de esta información que os presentamos es impresionante en el CHUO. Hemos diagnosticado más de 12.000 IRAs en más de 250.000 pacientes ingresados. Esto es prácticamente inviable realizando una vigilancia manual que consume un montón de recurso humano. También es verdad que nos permite enviar, pues con una mañana de trabajo final por parte del especialista en medicina preventiva, 68 informes de IRAS cada mes a unidades de enfermería, a servicios médicos, a servicios quirúrgicos y hemos enviado pues hasta el año 2022, el 2023 aún ni lo contamos, pues más de 10.000 informes. Y haciendo un estudio de datos brutos de la evolución de infecciones en las IRAs del CHUO, vemos que se produjo desde que comenzó InnoCBR, porque claro, la vigilancia implica actividades de control, nos permite actuar cuando hay un problema. Vemos que se produjo un descenso estadísticamente significativo en torno a un 33% en la incidencia global de IRAS, que se reproduce en las localizaciones de IRAS más frecuentes, y el número total estimado de IRAS evitadas pues no es nada despreciable, porque esto significa consecuencias para el paciente, morbilidad, sufrimiento, y significa también para el sistema sanitario consumo de recursos, 1.347 IRAs evitadas.
Y cuando nos vamos atrás al estudio clásico, el CENIC, llevado a cabo en hospitales de Estados Unidos en los años 70, que hablaba de que con las actividades de vigilancia y control se obtuvieron un descenso, fue un estudio macro, que es la base de muchas otras intervenciones, obtuvieron un descenso del 32% en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Vemos que de algún modo estamos reproduciendo esos resultados. Es una realidad en los hospitales del Sergas, insisto, con diferente grado de implantación, y vemos que desde enero a septiembre de 2023 en el Sergas hemos trabajado sobre 24.000 propuestas de infección y hemos diagnosticado 7.000 IRAs, más de 7.000. Otro módulo de IGNO muy interesante es el de los avisos, que nos permite actuar cada día nos avisa sobre lo que llega e ingresa en el hospital. Nos permite identificar microorganismos multiresistentes, por ejemplo, cualquier microorganismo que requiera precauciones especiales de hospitalización. Nos permite declarar EDOS, nos permite también actuar ante un problema. Yo puedo diseñar para un problema determinado alertas en un servicio, para una infección, según objetivos. Por ejemplo, veis esta alerta de aquí: el número de pseudomonas aeruginosa en pacientes distintos es superior al valor indicado. Esta es una alerta generada a raíz de un problema que tuvimos en el servicio de vigilancia intensiva con un brote de pseudomonas aeruginosas, y efectivamente le dijimos: avísanos cuando aparezcan al menos 2 casos de pseudomonas en pacientes ingresados, y nos avisó. Bueno, las ventajas de la vigilancia son automáticas, son muy evidentes. Tenemos información en tiempo real, todas las mañanas nos presenta lo que hay, nos permite optimizar tiempo, que es el gran problema de la vigilancia de IRAS. Nos permite estandarizar, o sea, obtener información de calidad y homogénea, conocer incidencias, prevalencias, resistencias, detectar tendencias, investigar y controlar brotes, hacer estudios de investigación, planificar intervenciones intracentro. A nosotros nos permite trabajar con objetivos de mejora y, muy importante, evaluar el impacto. Al final, mejoramos la seguridad de la práctica clínica. Pero también tenemos barreras. Crear y mantener una estructura tan sofisticada a nivel informático es complejo. No os podéis creer. Necesitamos recursos multidisciplinares, es fundamental la colaboración y dedicación de los técnicos de sistemas de información. También es verdad que, bueno, aunque en Galicia no sé si pasa algo, también es verdad que aunque en Galicia la situación es mucho mejor que en otras comunidades autónomas, existe una heterogeneidad en las fuentes de información. Y después chocamos con el tema de las regulaciones sobre la seguridad de los datos, el balance entre protección frente a seguridad del paciente. Es hoy el día que IgnoCBR no tiene un acceso directo a IANUS, que nos facilitaría y mejoraría la sensibilidad, sobre todo frente a determinadas infecciones donde es un poco más baja, como son las infecciones respiratorias. Tenemos acceso a determinadas bases de datos que nutren IANUS, pero no tenemos un acceso a IANUS. Por favor, necesitamos este acceso porque ya vemos que redunda en una mejora de la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes. Tenemos muchos retos, como reducir fuentes de variabilidad entre los hospitales del Sergas, adaptar el sistema al PROA, a las exigencias del RENAVE, a los programas ceros. Y lo que digo, no es un sistema vivo. Cualquier sistema de información está vivo, requiere mejoras continuas, seguimiento de incidencias. También tenemos un programa de control de calidad que necesita ser desarrollado. También tenemos que ir hacia la formación y evaluación de los profesionales que trabajan en IgnoCBR. Y finalmente, pues ya llegaremos a
predecir el riesgo de nuestros pacientes, tendremos que trabajar con tasas estandarizadas, trabajar con estratificaciones por riesgo, con razones estandarizadas de infección observados con esperados, comparar entre pacientes. Y bueno, desde Salud Pública se está trabajando en un almacén central de datos que facilitará mucho el trabajo de InnoCBR. Y bueno, el camino está hecho, cada uno de nosotros vamos con nuestra mochila de pros y contras. El peregrino llega a su destino y descansa. Nosotros no podemos descansar, tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, ya acabé. Gracias, María. Bueno, creo que ha sido toda una lección y además de innovación, ¿no? Porque ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y mira qué caso más estupendo, qué casos de uso que se llevan ya trabajando, con los que se lleva trabajando en Galicia desde hace años. Pues nada, agradecerte otra vez la presencia. Te invitamos para el año que viene a contar más cosas si quieres. Sí, como a todos. A contar las mejoras que tenemos pendientes. Aprovecho para reivindicar. Vale, vale. Pues sí, hay que mejorar, está claro. Sí, tenemos una serie de mejoras que son urgentes. Vale. Bueno, pues nada, gracias a todos los que se han conectado y el martes 19 tendremos la última sesión técnica de este año 2023, ¿vale? Que irá sobre proyectos europeos en promoción de estilos de vida saludables. Gracias a todos y bueno, si no os veo, felices fiestas. Igual.